Bienvenido, estimado oyente, prepárese, porque lo que está a punto de escuchar le helará la sangre y lo hará cuestionar todo lo que cree saber sobre la naturaleza humana. Esta no es una historia de ficción ni un guión cinematográfico, es real. Y quizás lo más aterrador de todo es que el monstruo del que hablaremos hoy no tenía cuernos, garras ni colmillos. Tenía arrugas, una sonrisa amable y el aspecto inofensivo de un abuelito de barrio. Imagine por un instante al vecino que siempre saluda con cortesía, al anciano que ayuda a cargar las bolsas del mercado, al hombre que regala consejos de seguridad en la colonia. Ahora imagine que detrás de esa fachada se esconde uno de los asesinos más perturbadores en la historia criminal de México. Hoy hablaremos de Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el monstruo de Atizapán, también llamado el caníbal de Atizapán, un hombre de 74 años que, durante décadas, pasó inadvertido, disfrazando su perversión bajo la máscara de un ciudadano ejemplar. Durante años fue visto como Don Filomeno, un hombre que todos respetaban en Atizapán, un municipio de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ayudaba a los niños, acompañaba a mujeres solteras, conversaba con policías sobre la seguridad de la colonia. Incluso colaboraba con partidos políticos y se presentaba como alguien preocupado por el bienestar común. Era, en apariencia, un anciano protector, atento y confiable, pero esa era solo la superficie. Detrás de la sonrisa amable y la voz pausada, Andrés escondía un secreto inimaginable. Su verdadero oficio no era solo el de carnicero, un trabajo que le daba destreza con cuchillos y conocimiento de anatomía, sino el de un depredador camaleónico. Un psicópata con una habilidad extraordinaria para detectar a las personas vulnerables, ganarse su confianza y desaparecerlas. En criminología, se dice que algunos asesinos practican primero con animales, que se familiarizan con la sangre, con el desmembramiento. En Andrés Filomeno, ese entrenamiento ya estaba incorporado en su vida diaria. Sus manos estaban acostumbradas a cortar carne, a separar huesos, a limpiar rastros. El oficio que parecía humilde y honrado sería, más tarde, la herramienta que le permitiría llevar a cabo crímenes inimaginables sin dejar un solo rastro evidente. Su historia comenzó a resquebrajarse en mayo de 2021, cuando desapareció Reina, una joven madre, comerciante y esposa de un policía. El anciano bueno, el que todos conocían, fue la última persona en acompañarla. Ese detalle, casi invisible para los demás, sería la grieta que dejaría escapar toda la oscuridad oculta durante años. Y lo que se descubriría en su sótano cambiaría para siempre la historia criminal de México. Mayo de 2021. La comunidad de Atizapán se movía con la rutina de siempre. Nadie sospechaba que, detrás de las paredes de aquella casa modesta en la colonia Lomas de San Miguel, se gestaba uno de los descubrimientos más espeluznantes de la historia criminal mexicana. Ese mes desapareció Reina, una joven madre de familia. Tenía un pequeño negocio de celulares y, como cada día, atendía con dedicación a sus clientes. Lo que nadie sabía era que ese 14 de mayo sería su último día en libertad. El último hombre en verla con vida fue Andrés Filomeno Mendoza. Él se había ofrecido, con la amabilidad de siempre, a acompañarla al centro para comprar refacciones. Reina aceptó, confiada. Después de todo, don Filomeno era un anciano de 74 años, conocido y respetado en la colonia. ¿Quién podría sospechar de él? Cuando el esposo de Reina, un policía municipal, regresó a casa y no encontró a su mujer, supo de inmediato que algo no estaba bien. Reina nunca se ausentaba sin avisar, nunca dejaba solo a su hijo. El instinto de su oficio se encendió, había peligro. Y lo más inquietante fue descubrir que el último en verla había sido aquel vecino, el hombre que siempre parecía servicial. El policía fue a tocar la puerta de Andrés. Primero, el anciano no quiso abrir. Su negativa parecía nerviosa, aunque intentaba disimular. Finalmente, tras la insistencia, permitió el paso. Con voz tranquila, negó haber visto a Reina. «Yo no sé nada», dijo, bajando la mirada. Pero los ojos del policía no le creyeron. Había algo extraño en el ambiente de esa casa. El esposo pidió apoyo de una patrulla. Al regresar acompañado, la tensión se hizo insoportable. La fachada de vecino ejemplar comenzaba a resquebrajarse. Andrés trató de mantener la calma, pero había nervios en sus gestos. La persistencia del policía lo estaba acorralando. Fue entonces cuando ocurrió el hallazgo que cambiaría para siempre la vida de esa familia y revelaría al monstruo oculto entre las sombras. Bajaron al sótano. Allí,
Entre paredes húmedas y un olor penetrante, la escena se reveló como una pesadilla indescriptible. Pertenencias de mujeres, ropa, bolsas, zapatos, y algo que heló la sangre del policía. Reconoció los objetos personales de su esposa mezclados con restos humanos. El horror era real. Reina estaba allí. El grito desgarrador del hombre, al confirmar lo impensable, retumbó en aquellas paredes como un eco que nunca se olvidaría. El monstruo había sido descubierto. La noticia se propagó como un incendio. El monstruo había sido descubierto en el corazón de Atizapán. La policía ya tenía bajo custodia a Andrés Filomeno, mientras el esposo de Reina lloraba desconsolado, aferrado a las pertenencias de su esposa. La tragedia era evidente, el dolor insoportable, y, sin embargo, lo más sorprendente estaba por suceder. Cuando los vecinos se enteraron de la detención, muchos corrieron a las puertas de la casa. La imagen de aquel anciano de cabello cano, de caminar lento y apariencia frágil, parecía incompatible con la de un asesino. Y en un acto incomprensible, varios de ellos comenzaron a defenderlo. «¡Se están equivocando!», gritaban algunos. «Él es un buen hombre, siempre nos ayudó», repetían otros. Las voces se mezclaban entre incredulidad y rabia. Para ellos Andrés no era un criminal. Era el hombre que les regalaba comida, que acompañaba a las mujeres solas, que conversaba con los policías sobre la seguridad de la colonia. El velo de la confianza aún cubría sus ojos. No podían, o no querían, ver al monstruo que había vivido entre ellos durante décadas. El contraste era brutal. Dentro de la casa, los investigadores hallaban escenas dantescas. Fuera de ella, los vecinos pedían justicia para el anciano detenido, convencidos de que todo era un error. La manipulación de Andrés había sido tan profunda que incluso con pruebas frente a ellos, la comunidad prefería aferrarse a la ilusión de que aquel hombre era incapaz de hacer daño. Y sin embargo, poco a poco, la realidad empezaba a filtrarse. Una vecina recordó haber visto manchas de sangre en la camisa de Andrés semanas atrás. Él, con la calma de siempre, le había dicho que estaba cortando carne de cerdo para cocinar. Ella lo creyó, porque él era carnicero y su explicación sonaba lógica. Ahora, esa escena cobraba un nuevo y perturbador significado. La policía, mientras tanto, aseguraba el lugar. Cada rincón de la casa parecía ocultar un secreto. Había más que una desaparición, más que un solo crimen. Las bolsas de mujer, los zapatos en fila, los celulares guardados en cajas. Cada objeto era un eco silencioso de una víctima que nunca volvió a casa. El sótano se convirtió en el epicentro del horror. Allí, los peritos encontraron no solo pertenencias, sino también evidencia de que Andrés llevaba años perfeccionando su método. Objetos ordenados, restos ocultos, cámaras de video, utensilios propios de su oficio como carnicero. Todo estaba dispuesto como si se tratara de un macabro taller donde el horror era rutina. La verdad era clara. Reina no había sido la primera. Era solo la última de una larga lista de víctimas. Mientras los agentes revisaban cada rincón de la vivienda, el horror comenzaba a tomar forma. El sótano no era solo un lugar oscuro y húmedo. Era un santuario macabro, cuidadosamente organizado. Los peritos encontraron decenas de pertenencias femeninas. Zapatos de tacón, tenis, sandalias, todos alineados en filas como si fueran parte de una colección. Bolsos de diferentes tamaños y colores apilados contra las paredes. Documentos de identidad, celulares, libretas. Cada objeto parecía gritar una historia inconclusa, la voz apagada de una víctima que nunca volvió a casa. Pero lo más perturbador eran los detalles del ambiente. Sobre una mesa se hallaba un delantal manchado, al lado de cuchillos perfectamente afilados. Una cámara de video apuntaba al espacio vacío, como si todo estuviera preparado para registrar escenas privadas de un terror indescriptible. La escena evocaba inmediatamente películas como La Masacre de Texas, pero esta vez no era ficción. Era la realidad. La tierra removida en el piso llamó la atención de los expertos. Con cuidado comenzaron a excavar. Lo que apareció heló la sangre de todos. Restos humanos enterrados bajo los cimientos de la casa. Huesos mezclados con cemento, fragmentos ocultos en columnas, un verdadero cementerio escondido bajo los pies de la comunidad que durante años había confiado ciegamente en Andrés. El conteo inicial era escalofriante. Alrededor de 3,000 huesos, correspondientes a entre 20 y 30 mujeres. Todas ellas habían terminado allí, ocultas en el mismo lugar donde se tomaba café, donde los vecinos acudían a charlar con el anciano amable.
La investigación reveló otro detalle que aumentó la repulsión. Andrés llevaba libretas con apuntes meticulosos, casi como si fueran diarios. En ellas anotaba la fecha, la hora y hasta el lugar donde cada mujer había cruzado su destino con el suyo. Las letras torcidas mostraban una mente alterada que escribía con la frialdad de un contador que lleva el inventario de su negocio. El sótano ya no era solo una bodega, era un escenario diseñado para guardar secretos. Las paredes guardaban no solo huesos, sino la historia de décadas de crímenes. Y lo más aterrador era la forma en que el hombre de 74 años había logrado mantener el control absoluto de ese espacio, prohibiendo a cualquier albañil o vecino hacer reparaciones. Nadie debía abrir esa caja de Pandora que él mismo había construido. Lo que los peritos estaban desenterrando no era solo evidencia, era la confirmación de que Atizapán había albergado a un monstruo durante más de 30 años. El descubrimiento de huesos y pertenencias ya era suficiente para sembrar el horror en toda la colonia, pero lo que vino después parecía sacado de una pesadilla imposible de imaginar. Los investigadores hallaron entre las notas de Andrés Filomeno referencias a carne, cortes y preparación. Y entonces emergió un rumor tan espantoso que paralizó a la comunidad. El anciano había repartido carne asegurando que era de cerdo. Durante años, cuando viajaba a Oaxaca, su tierra natal, llevaba consigo paquetes de carne para hacer carnitas. En Atizapán también regalaba piezas a vecinos y conocidos, siempre bajo el pretexto de que eran cortes frescos. Nadie sospechó nada, porque su oficio como carnicero le daba credibilidad. Y además, las carnitas de don Filomeno eran famosas. Su sabor era peculiar, intenso, casi inigualable. Ahora, a la luz de lo descubierto en su sótano, el significado era aterrador. La posibilidad de que parte de esa carne proviniera de sus víctimas transformó el espanto en náusea colectiva. Aunque los peritos no pudieron confirmar plenamente que había practicado el canibalismo, la sospecha quedó sembrada. Una sospecha tan fuerte que por sí sola borró cualquier atisbo de la imagen de abuelito noble que la colonia había defendido. En las libretas encontradas, Andrés llevaba un inventario meticuloso, nombres, fechas, descripciones y hasta marcas sobre qué partes del cuerpo había guardado o movido. No eran simples notas. Eran los registros de un carnicero que trataba vidas humanas como piezas de mercancía. La frialdad de sus palabras mostraba que no escribía con culpa ni con arrepentimiento, sino con obsesión, y como si no fuera suficiente, se descubrió que también había utilizado cámaras de video para grabar a algunas de sus víctimas, o al menos las escenas posteriores. Los expertos criminólogos sugirieron que practicaba necrofilia, que encontraba placer en lo que registraba con su lente, guardando recuerdos macabros como trofeos personales. Mientras tanto, la comunidad que antes lo defendía empezó a derrumbarse bajo la avalancha de pruebas. Las mismas voces que gritaban «¡Es un hombre bueno!» callaron al enterarse de lo que había bajo la casa, de lo que posiblemente habían comido en sus mesas. El asco y la traición se mezclaban con el miedo. En cada rincón de Atizapán, la pregunta era la misma. ¿Cómo pudo alguien tan cercano ocultar algo tan monstruoso durante tanto tiempo? La respuesta parecía estar en la habilidad de Andrés para moverse como un depredador camaleónico. Siempre amable, siempre útil, siempre visible, pero al mismo tiempo invisible. Nadie lo veía como un riesgo porque su fachada era demasiado convincente. Lo peor era comprender que Reina no había sido la primera y que quizás nunca sabríamos el número exacto de mujeres que habían cruzado su camino. Lo que más desconcertó a los especialistas no fue solo la magnitud de los crímenes, sino la frialdad absoluta con la que Andrés Filomeno reaccionó después de ser descubierto. En una de las audiencias judiciales, un perito forense relataba con detalle cómo habían encontrado los restos de Reina, describiendo la brutalidad del hallazgo. Todos los presentes escuchaban con un nudo en la garganta. Todos excepto Andrés. Las cámaras lo captaron bostezando. No era nerviosismo ni cansancio, era desinterés, como si el relato de su monstruosidad no significara nada. Esa indiferencia era una de las señales más claras de su psicopatía. Un ser humano común se habría estremecido, llorado o al menos mostrado incomodidad. Pero él estaba aburrido, como quien escucha una historia repetida. En entrevistas posteriores intentó disfrazar esa frialdad con un falso arrepentimiento. Alegaba que había tenido un brote de locura, que no recordaba todo, que tal vez la soledad lo había orillado. Pero sus libretas,
Sus notas meticulosas, sus colecciones de zapatos y bolsas, lo contradecían. Cada detalle hablaba de un cálculo frío y prolongado, no de un arrebato. Los criminólogos fueron claros. Un arrepentimiento verdadero lo habría llevado a entregarse después del primer feminicidio. Andrés, en cambio, coleccionó recuerdos, ocultó cuerpos y perfeccionó su método por décadas. Eso no era un accidente. Era una obra macabra construida con paciencia. Durante las audiencias, su lenguaje corporal revelaba más que sus palabras. A veces sonreía levemente cuando escuchaba hablar de él en tercera persona. Otras veces asentía, como si reconociera que lo describían con precisión, casi disfrutando de la atención. Esa es otra característica de muchos psicópatas. Convierten incluso el juicio en un escenario donde ellos son la estrella. Mientras tanto, las familias de las víctimas sufrían un calvario indescriptible. Muchas aún no sabían si entre los restos hallados en la casa estaba su hija, su hermana, su madre. La magnitud del hallazgo hacía imposible una identificación inmediata. Cada hueso, cada fragmento, tenía que ser analizado en laboratorio, un proceso lento que extendía la agonía de la incertidumbre. Y mientras todo esto ocurría, Andrés se mantenía impasible. Su mirada, en apariencia apacible, era una máscara que ocultaba la verdad. No sentía empatía, no sentía remordimiento, solo el vacío insondable de una mente psicópata. La pregunta que quedaba flotando en cada sala de audiencias, en cada informe forense, era siempre la misma. ¿Andrés Filomeno se arrepentía o simplemente interpretaba un nuevo papel? La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo es posible que un hombre pudiera ocultar durante décadas semejante monstruosidad sin ser descubierto? La respuesta es simple y aterradora. Andrés no cometía errores. Hasta aquel día, durante años, eligió con precisión quirúrgica a sus víctimas. Mujeres solas, de bajos recursos, sin una red sólida que las buscara con la misma intensidad que una familia influyente. Mujeres invisibles para un sistema que muchas veces no investiga con la misma fuerza la desaparición de los más vulnerables. Pero en mayo de 2021, cometió el error que selló su destino. Eligió como víctima a la esposa de un policía. Ese detalle cambió todo. La desaparición de Reina no fue un expediente olvidado en un archivero polvoriento. Fue una alarma inmediata que puso en marcha a un hombre con recursos, entrenamiento e instinto. Su esposo, el policía municipal, no iba a descansar hasta dar con ella. Si Andrés hubiera escogido a otra mujer, una que viviera sola, una que no tuviera a nadie que la buscara con tanta insistencia, tal vez su orden macabro habría continuado, enterrando secretos en las paredes de su casa por más años. Pero al tocar a la familia de un agente de seguridad, se expuso. Ese es el patrón de muchos asesinos seriales. La caída llega por un error minúsculo, un descuido que rompe la rutina perfecta. En el caso de Andrés, fue confiarse demasiado en la máscara de anciano amable. Subestimó la mirada del esposo de Reina y la fuerza de la sospecha. Lo demás fue un efecto dominó. La investigación no solo reveló la desaparición de una mujer, sino de muchas. Cada descubrimiento aumentaba la magnitud del horror. Lo que parecía un crimen aislado se convirtió en la confirmación de que en Atizapán había operado un depredador durante décadas. Y lo más inquietante es pensar en lo que nunca sabremos. Porque aunque los peritos encontraron más de 3.000 fragmentos óseos, nunca se podrá reconstruir con exactitud cuántas vidas arrebató. Nunca se podrá poner nombre a todos los rostros ausentes. El error que lo llevó a su captura no borró el dolor de las familias, pero sí permitió que la sociedad desenmascarara a un hombre que había sido capaz de manipular durante años a toda una comunidad. El caso del monstruo de Atizapán no solo sacudió a la comunidad local, se convirtió en un eco que resonó en todo México y más allá de las fronteras en la prensa internacional. Pero lo más inquietante no fue solo la magnitud de sus crímenes, sino lo que vino después, el morbo, la fascinación oscura, la delgada línea entre la investigación legítima y la curiosidad malsana. Muy pronto comenzaron a circular filtraciones, fotografías de los diarios de Andrés, imágenes del sótano, incluso supuestos videos de lo que allí ocurría, aparecieron en foros clandestinos de la Deep Web. Algunos se ofrecían como mercancía, vendidos por sumas exorbitantes, como si fueran trofeos de horror. Y aquí surge una reflexión perturbadora. ¿Qué tan diferente es el monstruo que comete el crimen del que consume con placer sus recuerdos? La difusión sin control de esos materiales alimentó comunidades enteras que, lejos de condenar,
comenzaron a admirar al criminal. Una peligrosa glorificación que ha ocurrido en otros casos de asesinos seriales, hombres y mujeres que terminan convertidos en personajes de culto, en lugar de advertencias de lo que la mente humana puede llegar a ser. El monstruo de Atizapán se convirtió, sin quererlo, en un espejo que nos muestra otra parte del horror, la capacidad de la sociedad para sentirse atraída por el abismo. El morbo no distingue clases ni culturas. Cuando los detalles escabrosos salen a la luz, siempre hay quien los consume como entretenimiento. Y Andrés lo sabía. Por eso manipulaba en entrevistas, por eso intentaba mostrarse como un anciano arrepentido, frágil, casi digno de compasión. En el fondo, seguía jugando el mismo papel, el del camaleón que cambia de color según el entorno. Antes era el vecino amable, ahora intentaba ser el preso que busca redención. Pero la evidencia estaba ahí. Sus diarios, sus colecciones, sus restos ocultos, todo gritaba que no había redención posible. La psicopatía no se cura, no se suaviza, y mucho menos cuando alguien dedica su vida entera a perfeccionar un método para ocultar sus crímenes. El peligro de glorificar a personajes como él es inmenso, porque detrás de cada apodo llamativo, el monstruo, el caníbal, el carnicero, se corre el riesgo de olvidar que lo más importante no es su figura, sino las víctimas que nunca volverán a casa. Este caso, más que un espectáculo macabro, debe ser una advertencia de que los verdaderos monstruos rara vez aparecen en la forma que esperamos. La historia de Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el monstruo de Atizapán, no es solo una crónica de horror. Es un espejo que nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Los monstruos no siempre habitan en las sombras, no siempre se esconden en callejones oscuros ni en rostros deformes de películas de terror. Muchas veces están a plena vista, disfrazados de vecinos atentos, de amigos serviciales, de ancianos amables que nadie se atrevería a señalar. El caso de Andrés nos recuerda que la maldad puede ser silenciosa, paciente, calculadora. Durante décadas caminó entre la gente sin levantar sospechas, aprovechando la confianza que le otorgaba su papel de ciudadano ejemplar. Mientras tanto, iba construyendo en secreto su propio infierno, ladrillo a ladrillo, hueso a hueso, y lo más aterrador no es lo que ya sabemos, sino lo que jamás podremos conocer. Nunca se sabrá con exactitud cuántas mujeres fueron víctimas, cuántas familias siguen sin respuestas, cuántas vidas quedaron atrapadas para siempre bajo el cemento de aquella casa. Pero quizá la lección más dura es otra: el peligro de la indiferencia social. Los vecinos que defendieron a Andrés en el momento de su arresto nos muestran cómo la costumbre puede nublar la verdad. Preferimos creer en la fachada antes que enfrentar la pesadilla. Cerramos los ojos al monstruo que nos sonríe porque admitir su existencia es demasiado doloroso. Hoy, su historia nos obliga a estar alerta, a no ignorar señales, a recordar que el mal se esconde en lo cotidiano. Tal vez el mayor error sería convertirlo en un mito, en una figura casi irreal, cuando lo que necesitamos es reconocerlo como lo que fue, un hombre común que eligió ser verdugo. Y aquí, estimado oyente, cerramos este relato. El eco de esta historia seguirá resonando, porque no hablamos solo de Andrés Filomeno, sino de todos los monstruos invisibles que aún pueden caminar entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado más oscuro de la mente humana. Si esta historia le estremeció, compártala, porque recordar es también una forma de protegernos. Yo soy su narrador, y esto fue Crimen a Fondo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los casos que nos recuerdan que la línea entre lo humano y lo monstruoso puede ser más delgada de lo que imaginamos. En Crimen a Fondo, seguimos explorando las mentes más oscuras para intentar comprender lo incomprensible. Suscríbanse, comenten y compartan. Y les agradezco su atención. Hasta la próxima.